Bueno, buenas tardes. Vamos a dar esta conferencia sobre el acuerdo de Escazú y participación ciudadana. Agradecemos mucho la presencia de todos ustedes y particularmente de los expositores. A mi derecha me acompaña la doctora Lorena Lampolia, que es defensora oficial del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo. Después, cuando le dé el uso de la palabra, voy a contar sus antecedentes. Y a mi izquierda, que va a dar inicio a esta conferencia, está el doctor Franza, que voy a empezar por el final de sus antecedentes porque él es presidente de la Cámara Penal Contravencional y de Faltas del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, con lo cual es un honor tenerlo en esta exposición, doctor, y está especializado en Derecho de los Recursos Naturales por la Universidad de Buenos Aires y es doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales de la UBA. También es máster en Derecho Ambiental de la Universidad del País Vasco, si no me equivoco, profesor titular consulto de Derecho de Recursos Naturales y Protección del Ambiente de la Facultad de Derecho de la UBA y fundó cátedras de Derecho en la Escuela Superior de Derecho Ambiental en la Universidad Nacional de la Patagonia y es profesor honorario en la Universidad Católica Argentina. Esta especialidad suya de medio ambiente le sirvió para organizar un conversatorio sobre el Acuerdo de Escazú que se desarrolló el año pasado y que vamos a tener el honor de publicar conjuntamente con el Instituto, con el INFO, ahora tengo acá anotado porque es un nombre largo, el INFO de México, que es el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Con ellos, el editorial Juzgaires va a coeditar esta publicación que va a ser gratuita en su versión digital para tratar de cumplir con uno de los objetivos que tiene el Acuerdo de Escazú, que es el acceso a la información en temas de medio ambiente. Así que le dejo ya mismo la palabra, doctor, para poder iniciar esta exposición. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Es un placer compartir este panel con estos distinguidos colegas magistrados. Me gustaría realizar algunas consideraciones en cuanto a la importancia del Acuerdo Regional de Escazú y al mismo tiempo plantear la eficiencia, eficacia e implementación del acuerdo. Entonces, como ustedes ven, nuestro tema es el Acuerdo de Escazú y participación ciudadana. ¿Por qué elegimos este tema? Porque Escazú establece la democracia participativa, la verdadera democracia moderna. Es decir, estamos cumpliendo con un mandato que era soft law y ahora es derecho positivo, porque la Argentina ha ratificado el Acuerdo Regional de Escazú. Y lo que hace el Acuerdo Regional de Escazú es reglamentar el principio 10 de la Declaración de Río del 92. Río del 92. Mire, se van a cumplir 30 años ahora, en junio, ¿no? Por eso yo digo, este es un año ambiental por todos lados, que lo busquemos, porque además tenemos el 2 y 3 de junio, Estocolmo más 50, o sea, 50 años de la primera conferencia que inició el derecho ambiental. El 5 de junio de 1972, que es el Día Internacional del Ambiente Humano. Y por si esto fuera poco, 20, 21 y 22 se reunió en Santiago de Chile, en la sede de CEPAL, que es la Secretaría Ejecutiva del Acuerdo Regional de Escazú, la primera conferencia de partes. O sea, hay de todo para hablar de esto. Pero esto surgió en Río más 20, o sea, el principio rector está en el principio 10 de Río, que es lo que llamamos el triple acceso. Yo digo 4, y ahora les voy a decir para la Argentina por lo menos. Derecho de acceso a la información, ¿no es cierto? Tenemos una ley de libre acceso a la información, o sea que ahí tenemos la avanzada. Acceso a la participación en la toma de decisiones, en las audiencias públicas, por ejemplo. La mejor participación, ¿cuál es? El acceso a la justicia. Y el artículo 8 habla de una legitimación amplia, de legitimación ante temas ambientales,
y habla de un tema fundamental, el onus probandi, la inversión de la carga de la prueba. No es el actor el que debe probar que una empresa contamina, es directamente la empresa la que debe probar y acreditar que no contamina. Esto es una ventaja fundamental porque generalmente la gente no demanda por temor a perder con costa un juicio millonario y tenemos, por ejemplo, el caso de Azupa contra Repsol YPF que suspendió el trámite, hizo un incidente de beneficio de litigar sin gasto y una vez concedido continuó con la acción. Porque evidentemente, si yo tengo que, con un frente pasivo muy grande, con multinacionales que tienen enormes equipos de abogados, puedo perder con costa. Entonces, esto lo que garantiza Escazú es que todos tenemos derecho a litigar y gratuitamente. Entonces, pero yo le agrego la educación, cuarto derecho de acceso. ¿Por qué? Porque está en el 41. No se olvide que el 41, en la parte final, dice la obligación del Estado de informar, coincide con Escazú, y la educación ambiental, que ahora está ponderada por la ley Yolanda, que obliga, la ley Micaela, yo tuve que hacer un curso sobre violencia de género, voy a tener que hacer un curso sobre ley Yolanda de educación ambiental. Eje transversal, porque la educación ambiental no es transmisión de conocimiento, es percepción, es concientización, que la gente se concientice de la problemática ambiental, con ejes transversales, no solamente jurídicos, porque economía circular es fundamental para cumplir el desarrollo sustentable y salir de la economía lineal. Entonces esto implica un cambio copernicano que si no hay educación es imposible de lograr. Es decir, que la educación es un instrumento básico del derecho ambiental. Ahora, fíjense también, ¿no?, que el eje de Escazú es la cooperación sur-sur, no norte-sur, sur-sur. Los hermanos latinoamericanos tenemos que estar unidos en este tema, ¿no es cierto? También las fuentes. Yo cito como fuentes, además del principio 10, el principio 11 de Río, que habla de la obligación de los estados en cuanto al dictado de leyes ambientales eficaces. Pero además, un hito importante antes de Escazú fue la opinión consultiva 23 del 2017, una opinión consultiva de la Corte Interamericana. La Corte, ante una opinión consultiva de Colombia, ante la eventualidad de construir un canal interoceánico por Nicaragua que podía afectar la parte insular de Colombia, sobre todo la isla de San Andrés, Providencia, etc., ha sostenido que la violación del derecho humano al ambiente no requiere la afectación de un individuo. O sea, salimos del antropocentrismo tradicional, un poco el que nos creó el informe Brundtland, que si bien fue un avance en 1987 y que fue la fuente de la discusión en toda la cumbre de la Tierra del 92, se ha avanzado en una construcción donde el enfoque es biocéntrico. Las cortes latinoamericanas están fallando de esa manera. El surgimiento del derecho animal, miren, yo tuve el caso de Sandra, ¿no? Bueno, entre los dos fueros, ¿qué hicimos? Primero, en el habeas corpus le dimos legitimación, porque es un sujeto de derecho sintiente. La Cámara de Casación lo declaró sujeto de derecho no humano, pero es un ser sintiente. Y todo maltrato animal, la teoría del derecho animal, por lo menos en la competencia nuestra, se metió, y hay una fiscalía especializada que está trabajando asiduamente en el tema sobre el derecho animal. El derecho animal forma parte del derecho ambiental. Y la opinión consultiva del enfoque antropocéntrico nos lleva
al enfoque biocéntrico, o sea, la naturaleza es sujeto, el río es sujeto, independiente que se afecte la salud humana. Esta es una cosmovisión moderna, ¿no? Y además, el Acuerdo de Aarhus, recuerden, el Acuerdo de Aarhus es el hermano mayor de Escazú, ¿no? En 1998, sus grandes principios fueron traspolados al acuerdo. ¿Qué tiene de más el acuerdo? La defensa de los defensores de los derechos humanos ambientales del artículo 9. ¿Por qué? Porque en Latinoamérica bate el récord. Desde el 2020 hasta ahora hay lugares de sacrificio, asesinatos de más de 200 defensores de los derechos humanos ambientales, en especial pueblos originarios. Por eso estos son los vulnerables. Y lo importante de Escazú es que en el artículo 3 nos incorpora una serie de principios, algunos tomados de la mano, como el principio de igualdad y no discriminación, artículo 16, pero visto desde la cosmovisión del Pacto de San José de Costa Rica, es decir, la interpretación que le ha dado la Corte Interamericana al principio de igualdad y no discriminación, ¿no? Sobre todo en lo que nosotros llamamos el tema intrageneracional, porque el intergeneracional del artículo 3 de Río, todo lo tenemos claro. Nosotros estamos tratando de mejorar el medio ambiente presente para salvar a las futuras generaciones, pero el intrageneracional son los vulnerables. Está la mujer, los niños, las personas en pobreza extrema, los pueblos originarios, la tercera edad. La tercera edad es vulnerable. ¿Y cuántas veces a la tercera edad se le niega un crédito bancario por la edad? Eso es una discriminación. Bueno, transparencia. Fíjense, tenemos en México un instituto de transparencia y de rendición de cuentas, que es la gobernabilidad del desarrollo, el gobierno transparente. Y el principio de no regresión, esto es importante, porque la ley de presupuestos mínimos, la 25675, no tenía este principio. Este principio que construyó el profesor francés Michel Prié de Limoges, vinculó la dogmática de los derechos humanos, donde sí está el principio de no regresión, al derecho ambiental. Y en última instancia, ¿qué dice? Que por el principio de progresividad tenemos que avanzar en una legislación más eficiente y de protectoria del ambiente y nunca retroceder. Ahora, ¿quién retrocede? El Ejecutivo, el Legislativo estaría violando el artículo 28, el principio de razonabilidad. El Ejecutivo, el 99, inciso 2, iría más allá del espíritu de la ley. Y el Judicial también, porque puede haber sentencias regresivas. O sea, en los 3 niveles de gobierno. Y, ojo, que si la Ley General del Ambiente no lo tiene, al estar ratificado por la Argentina, se positivizó el principio de no regresión. Entonces, también tenemos el de buena fe, el de máxima publicidad, el de la soberanía permanente de los estados sobre los recursos naturales, basado en el principio 2 de la Declaración de Río, y el principio de la soberanía de los estados. Entonces, esto es muy importante porque son principios que se han positivizado en la Argentina, ¿no? Ahora, la importancia, la eficacia y la implementación del Acuerdo de Escazú y su vinculación con los indicadores jurídicos, que es una metodología jurídica implementada por Michel Prié. Porque tenemos que ver la eficacia de las leyes ambientales, que implica un resultado favorable para la protección del medio ambiente y que es medida con indicadores científicos, o sea, hay más biodiversidad, hay menos contaminación. Eso sería la eficacia. Por otro lado, la efectividad sería distinto, porque la efectividad sería cómo se sancionó la ley, cómo se promulgó, cómo se reglamentó, cómo se aplica por la justicia. Y eso es lo que nosotros llamamos efectividad. Y la efectividad tiene que ver con la implementación
La implementación, efectividad y eficiencia están mencionados 34 veces en el Acuerdo Regional de Escazú. Entonces, es muy importante, ¿no es cierto?, este tema. Los indicadores de eficacia son indicadores científicos, no jurídicos, para medir la eficacia, pero si yo quiero medir la eficiencia y la implementación, tengo que adoptar indicadores jurídicos. Por eso, la efectividad como camino hacia los indicadores jurídicos podría considerarse en su sentido jurídico como el derecho, entre el derecho y el hecho, que idealmente conduce a la unidad de ambos. Entonces, eficacia, efectividad e implementación del acuerdo es fundamental para que sea operativo, ¿no es cierto? El tema que ahora incorpora Escazú, ¿cuál es? El tema de los presupuestos mínimos, el federalismo, el artículo 41 y la Ley General del Ambiente. Entonces, la jerarquía supralegal del Acuerdo de Escazú, recuerden, un acuerdo ratificado por la Argentina tiene nivel infraconstitucional. Hubo legisladores que lo querían, por la última parte del 75, inciso 22, darle jerarquía, porque es un tratado de derechos humanos, jerarquía, integrar la parte dogmática. Por ahora no integra la parte dogmática, pero está por encima de la ley nacional y local. Está por encima de la ley de presupuesto mínimo. Entonces, en caso de colisión con una norma de presupuestos mínimos, prevalece el Acuerdo Regional de Escazú. Esa es la jerarquía normativa que nosotros le damos. Este acuerdo es el único que positiviza a nivel multilateral y a regional el principio de no regresión, que no está en la Ley General del Ambiente. Entonces, este es un elemento. La ley, el principio de no regresión está positivizado en el derecho argentino, aunque no esté en el artículo 4 de la Ley 25675. Un derecho vivo será entonces un derecho que se aplique efectivamente, porque si no se aplica, tengo normas, pero en la realidad jurídica, en la realidad del ambiente no se está aplicando nada. Entonces yo quiero un derecho con la preocupación de Escazú, que 34 veces dice implementación, efectividad, eficacia. Para que el derecho sea eficiente, sea eficaz y simplemente de alguna manera la gente se informe, yo le doy un papel al cuarto derecho de acceso, que es la educación ambiental. Ley Yolanda y una ley de presupuestos mínimos de educación ambiental integral. Entonces, Escazú es un acuerdo multilateral que va a obligar a los estados a ajustarse en la aplicación de las leyes ambientales. Es decir, una forma efectiva de cumplimiento. Y terminé. Gracias. Bueno, antes de darle la palabra a la doctora Lampolio, quería disculpar al presidente del Consejo de la Magistratura, el doctor Márquez, que no pudo venir porque está enfermo, se aplicó una dosis de la vacuna contra el COVID y no le hizo buen efecto, y el doctor López Alfonsín, que no pudo venir porque estaba bloqueado en el centro y no pudo llegar a estas conferencias. Así que en nombre de ellos los quiero disculpar. Quiero mencionar también, que me parece relevante, un hecho que conversábamos con el doctor Franza, que tiene que ver con la publicación que va a realizar Editorial Juzbaires en coedición con el Instituto de México, que Argentina y México han hecho el depósito conjunto de este tratado el 21 de enero del año pasado, del 2021, tratando de que la entrada en vigencia, que se produce 90 días del depósito cuando están todos los países que lo integran, que en este caso era un mínimo de 11 países, pueda producirse el día 21 de abril, que es el 22 de abril, perdón, que es el Día Internacional de la Madre Tierra. Entonces, estos pequeños gestos simbólicos entre México y Argentina ahora se ven un poco consolidados, no solo con la presentación de este tratado y este hecho paradigmático que es la entrada en vigencia de este Tratado de Medio Ambiente, el Día Internacional de la Madre Tierra, sino en esta nueva publicación donde vamos a tratar de exponer todas esas
presentaciones que se hicieron en el conversatorio realizado el año pasado. Un trabajo bastante voluminoso e importante, porque fueron cerca de 40 las exposiciones, y que la doctora Marta Barzuglia, de Editorial Juzgaires, está realizando un esfuerzo denodado para que pueda llegar a buen puerto. Así que muchas gracias. Y ahora entonces le doy la palabra a la doctora Lorena Lampolio. Como dije, es defensora oficial de primera instancia en lo contencioso administrativo y tributario y de consumo también de la ciudad de Buenos Aires. Es egresada de la Universidad de Buenos Aires, es abogada, diplomada en estudios avanzados en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en la Universidad de Washington. Tiene varios máster y posgrados, especializada en Derecho de la Ciudad, en Derecho Administrativo por la Universidad Católica y por la Universidad de Salamanca, y también en Derecho Procesal Civil por la Universidad Austral, y es profesora ordinaria de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de Quilmes. Así que muchas gracias por su participación. Gracias. Hola. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Especialmente quiero agradecer a la editorial Juzgaires por invitarme a participar en esta mesa donde hablamos sobre el Acuerdo Escazú. También agradecerles a ustedes que la verdad que hoy la ciudad no estaba nada fácil para cruzarla y llegar hasta acá. Bueno, yo lo que me voy a referir precisamente es a los mecanismos de participación pública que están previstos en el Acuerdo de Escazú. Voy a hacer un gran esfuerzo en aportar algo nuevo, porque la verdad que el doctor Franza ha hecho un resumen excelente de todo lo que trata el Acuerdo de Escazú. Bueno, en el Acuerdo de Escazú, ¿sí?, que como bien dijo el doctor Franza, es el acuerdo también conocido, el de los 3 accesos: el acceso a la información ambiental, el acceso a la participación ciudadana y el acceso a la justicia ambiental, que fue adoptado en Escazú, Costa Rica, en marzo del 2018, y que entró en vigencia el 22 de abril del 2021 y que Argentina ha ratificado. Encontramos que tiene 7 dispositivos relacionados con la mecánica de la participación ciudadana en el proceso de la toma de decisiones ambientales. Yo este fraccionamiento lo hice solo con efectos expositivos, ¿sí? Es para una explicación más clara, más sencilla, más comprensible. Pero todos confluyen en la mecánica de la participación y especialmente se potencian unos con otros. Son, uno, la información ambiental, el antes y después de la decisión ambiental, la materia, es decir, qué entra y qué no entra dentro de lo que es la participación pública, el valor que tiene la participación pública, qué entidad le dan los gobiernos a la participación pública, el procedimiento, el modo, la forma de participar, los vulnerables, identificarlos y el apoyo que se le debe brindar para que puedan realizar esa participación los vulnerables. La amplitud temporal de la participación, ya no solo en el proceso de la toma de decisión, sino en una etapa posterior, en una segunda etapa que tiene que ver con el control y con el monitoreo de esa decisión. Y por último, los principios que acá bien los mencionó el doctor Franza, cómo juegan, es decir, la intensidad y la forma que le van a dar a la participación. Con relación a la información ambiental, es decir, todo lo que yo voy a mencionar está dispuesto en el artículo 7 del Acuerdo de Escazú, titulado Participación Pública en el proceso de tomas de decisiones ambientales. La Corte Suprema, en varias oportunidades en sus fallos, ha dicho que es necesaria la participación pública a través de las audiencias. Es un elemento importante, imprescindible para todas las decisiones ambientales. Bueno, con relación al primer punto, al primer dispositivo, información ambiental. Todo lo que está relacionado con la información ambiental está en el artículo 5 del acuerdo, pero tiene íntima relación con el artículo 7. Es decir, es imprescindible que primero se pueda acceder a toda la información ambiental para luego hacer una participación adecuada. No quiere decir que es lo mismo ni que es sinónimo, pero sí es un requisito previo la información ambiental para poder ejercer este derecho en forma adecuada.
Nosotros en Argentina tenemos leyes que son importantes con relación al tema del acceso a la información, tanto a nivel general como acceso a la información ambiental. Creo que lo que tenemos en nuestro país, la problemática es en la implementación de estas leyes. Los gobiernos a veces, y también creo que los organismos le falta un ejercicio en cuanto a brindar información ambiental. Algunos los hacen en forma correcta, otros tenemos que reiterar el pedido de información para que puedan entregar información. Creo que un punto relevante es hacer entender que no tienen que informar lo que ellos quieren, no tienen que dar a conocer lo que ellos quieren, sino lo que el público requiere. Bueno, un tema importante con respecto al concepto de público que hace referencia el acuerdo en el artículo 2. Cuando hace mención a la participación pública, este concepto de público no tiene que ver con la cantidad de personas que quieran acceder a ejercer este derecho de participación, porque el artículo 2 menciona que una sola persona, ya sea física o jurídica, también es considerado público, porque acá el concepto de público no está dado tanto por la cantidad de personas que quieran ejercer el derecho a la participación, sino por la sustancia. El derecho ambiental es lo que es público. Y este acuerdo nos da un piso, o sea, un piso mínimo, es algo mínimo lo que establece este acuerdo. ¿Qué quiere decir? Que si los países que han suscrito o han ratificado este acuerdo tienen legislación que supera el acuerdo, por supuesto que esto va a valer más que el propio acuerdo, ¿sí? Es el piso de los estados. Bueno, el tema de la información, un tema que me parece muy importante, es el tema de eliminar cualquier tipo de barrera económica. Todo el acceso a la información no tiene que tener costo alguno, y si lo tiene porque hay algún costo de envío, de reproducción, tiene que obviamente ser adecuado, tiene que ser un costo mínimo, y darse a conocer en plazos adecuados. Y cuando el solicitante, por encontrarse en una situación de vulnerabilidad económica, no pueda pagar ese costo, se le tiene que exceptuar de ese costo. No puede una barrera económica limitar el acceso a la información, y que eso obviamente limita el tema de la participación pública. Todo lo que se informe no quiere decir que es ambiental. La información tiene que ser clara, tiene que ser comprensible, tiene que estar en un lenguaje que no sea un lenguaje técnico. Y también el tema del idioma oficial, porque muchas veces los informes están hechos en idiomas oficiales y hay comunidades, especialmente las comunidades indígenas, que no pueden comprender lo que está en ese informe. Por lo tanto, el gobierno tiene que asegurarse que sea comprensible para todas las personas que ejercen el derecho de la participación pública. Vamos al segundo punto, el segundo dispositivo que yo dije, que es la materia. ¿Qué entra y qué no entra dentro de lo que es la participación pública? El acuerdo claramente establece que todo lo que tenga que ser objeto de participación tiene que ver con cuestiones ambientales, obvio. Pero también hace una mención al artículo 4 del acuerdo, que habla de el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano. Y esto implica que, como bien lo explicó el doctor Franza, esto es un enfoque ecosistémico, ¿no? No tiene la naturaleza como sujeto de derecho. Si bien no hubo consenso entre los estados para ponerlo como adoptar el principio pro naturaleza, sí se tiene a la naturaleza como sujeto de derecho. Pero el acuerdo limita a dos supuestos la participación la participación pública. Uno de los supuestos es cuando la decisión tenga un impacto significativo, un impacto ambiental significativo, y otro cuando afecte la salud de las personas. Dicho de otra manera, aunque cuando afecta la salud de las personas, pero no lo equipara a un impacto ambiental significativo. Y también hace mención que aunque no afecte a la salud de las personas, pero el impacto ambiental sí sea significativo, también es objeto de participación pública. Y esto
amplió un poco el concepto, amplió a tener como dije antes, a tener a la persona en el centro, sino que a la persona con su hábitat, es decir, a tener a la naturaleza como sujeto de derecho. El tercer dispositivo es el modo, el procedimiento, el cómo se va a realizar esta participación. En primer lugar, el acuerdo tiene lineamientos específicos con relación a esto, y es que la participación es desde el inicio del procedimiento de la toma de decisión. Establece plazos razonables, es decir, para que las personas tengan el tiempo suficiente para conocer esa información, comprenderla, analizarla y hacer las observaciones que crean necesarios. Los estados tienen que adecuar el lugar de consulta. También se deben tener consideraciones con las condiciones, tanto geográficas, económicas, sociales y de género de quienes van a acceder a la participación pública. Como dije antes, se debe facilitar el tema del idioma, es decir, si está en un idioma oficial, tiene que ser comprensible para quienes sean las personas que tienen participación pública. Se debe hacer, obviamente, en espacios adecuados. Cada estado tiene la obligación de darle voces y de tener muy en cuenta los conocimientos locales, dar espacio para el diálogo y la reflexión, porque es muy importante que se escuche otras voces y no solo las técnicas y las tecnológicas. Y tiene que hacer un esfuerzo para identificar la población a la que va a afectar esta decisión ambiental y tiene que hacer todo lo posible para que esas personas participen y brindarles todo el apoyo para que esas personas puedan acceder a la participación. Como cuarto dispositivo, el valor. ¿Qué identidad se le da al valor a la participación? Y esto el Acuerdo de Escazú hace hincapié en que no tiene que ser, esta participación no puede ser inocua o meramente decorativa. Tiene que ser contemplada por los estados, porque el acto estatal es válido sí y solo sí, si esa decisión ha analizado las observaciones y ha hecho un análisis fundamentado de todas las observaciones presentadas por el público participante. El quinto punto, el quinto dispositivo, los vulnerables. Acá el acuerdo hizo una cosa, discutió y cuando se habla de los vulnerables no habla de personas vulnerables, sino habla de personas en situación de vulnerabilidad. Porque las personas están en situación de vulnerabilidad y esa vulnerabilidad puede ser superada. Y acá sí el compromiso es identificar a estas personas y brindarles todo el apoyo para que estas personas puedan acceder a la participación pública. Creo que uno de los principios, uno de los lemas del Acuerdo de Escazú fue no dejar a nadie atrás. El sexto punto o dispositivo, hablamos de la amplitud temporal. Quiere decir que la participación no va a estar solamente ceñida a el requisito anterior a la toma de la decisión ambiental, sino que establece como una segunda etapa, por eso hablo de una amplitud temporal. Y esto tiene que ver con el control y el monitoreo de esa decisión ambiental. Y eso expresamente el acuerdo lo dice cuando menciona que todas las acciones de monitoreo de la implementación y de los resultados de las medidas de estudios de impacto ambiental también están abarcadas por la participación pública. Y por último, el tema de los principios. Acá vamos a ver de qué forma y con qué intensidad los principios dispuestos en el acuerdo juegan con el tema de la participación. El doctor Franza los mencionó, pero no viene mal recordarlos. Están dispuestos en el artículo 3, principio de igualdad y no discriminación, principio de transparencia y rendición de cuentas, principio de no regresión y principio de progresividad, principio de buena fe, principio preventivo, principio precautorio, principio de equidad intergeneracional, de máxima publicidad,
soberanía de los estados sobre los recursos naturales, el principio de igualdad soberana de los estados y el principio pro persona. Y acá me voy a referir especialmente al de equidad intergeneracional, porque creo que tenemos que pensar en otra idea de progreso, ¿sí? Que vaya unida a la perdurabilidad, obviamente de las generaciones futuras, unida a la idea de progreso a que perdure ese progreso para las próximas generaciones. Y como reflexiones finales, quiero decir que el Acuerdo de Escazú es muy importante para una región tan compleja como es la de América Latina y el Caribe. Yo creo que fue una decisión muy acertada que la región se diera su propio acuerdo y no adhiriera al acuerdo de Århus, el que se dio en Europa en los años 80, porque creo que los países de América Latina tenemos características propias. Un tema relevante del acuerdo es el tema legislativo, cómo robustece todo lo que tiene que ver con la legislación ambiental. Pensemos que tenemos países, integramos la región, países muy distintos y con regímenes distintos jurídicos, como algunos países del Caribe tienen regímenes como el Common Law. Así que creo que en la Argentina, yo creo que no tenemos un tema muy complicado con el tema legislativo. Tenemos leyes ambientales robustas, como la Ley General del Ambiente, la Ley de Presupuestos Mínimos. Creo que el desafío o el conflicto que tenemos en nuestro país es la implementación de estas leyes, es el cumplimiento de estas leyes. Por eso tenemos un alto grado de conflictividad que muchas veces se termina judicializando. Yo creo que tengo esperanzas en el Acuerdo de Escazú y especialmente en los instrumentos de seguimiento. Creo que el Comité de Aplicación y de Seguimiento del Acuerdo de Escazú va a ser muy relevante. Creo que cuando la sociedad civil pueda interponer quejas en ese acuerdo, va a lograr que se achique la discrecionalidad de los gobiernos con relación a la implementación de estas leyes. La Argentina tiene mucha experiencia en movilización en temas ambientales, ya sea de organizaciones de la sociedad civil como también de asambleas ciudadanas. Creo que lo que no se ha logrado hasta el momento es que los gobiernos sienten a las personas en las mesas de negociación. Creo que ese es el gran desafío. Creo que el Acuerdo de Escazú busca un impacto institucional en este tema. Porque, por ejemplo, ¿cómo hacemos nosotros cuando hay estudios de impacto ambiental que tienen que ver con el ordenamiento territorial? ¿Se escucha a la gente o no se escucha a la gente? ¿O simplemente se cumple con esa formalidad de escucharlos en una audiencia pública, pero luego se resuelve sin tener en cuenta esas observaciones? Por eso yo creo que nuestra región es una región muy desigual desde lo social, desde lo económico, desde lo cultural. Y creo que tenemos que transformar, cambiar la forma de hacer las cosas, ir a sociedades más inclusivas, más pacíficas, más igualitarias. Y el derecho ambiental hace eso. Así que muchas gracias. Sí, bueno, como disponemos de unos minutos y creo que sería una buena mecánica hacer una doble vuelta con la doctora Lampoyo y hacer unas ideas fuera del tema, pero el tema es muy amplio. Yo creo que Marcelo López Alfonsini va a hablar del artículo 8, todo lo que es el procedimiento en materia ambiental. Y una de las características de ese procedimiento es que contempla a los vulnerables, que sea gratuito, que sea rápido. ¿Con esto qué quiere decir? El Código Procesal Civil y Comercial no sirve. El Código Civil y Comercial sí, porque tiene instrumentos ambientales, el neoconstitucionalismo, el artículo 14, 240, 241. Pero si aplico el Código Procesal,
el proceso ambiental queda lento. Entonces, ¿qué pasa? La acción de clase está regulada por 2 acordadas de la Corte. El caso Alavi. No puede ser que el órgano legislativo no haya sancionado sobre las acciones de clase. Y por último, el 32 de la Ley General del Ambiente es insuficiente para regular los procesos de incidencia colectiva, o sea, los verdaderos procesos ambientales. Entonces, que esto es un desafío. O vamos ampliando la ley de presupuestos mínimos, la Ley General del Ambiente, con normas de procedimiento rápido, invirtiendo el onus probandi, porque ahora lo tiene que invertir, porque es derecho positivo. En el caso que yo tuve, antes de ser juez, estamos hablando de 2002, que cuando se había sancionado la Ley General del Ambiente, estuve patrocinando en una causa ASUPA contra Repsol y YPF sobre contaminación del río Colorado. Y se tomó como prueba las pruebas satelitales, ¿no? Cómo estaba el río antes del derrame y después del derrame. Y después, por un grupo de economistas y contabilidad ambiental, se determinó ese pasivo. No obstante, Repsol, que acaba de contaminar el 15 de enero las playas de Perú, es una empresa contaminadora, ha invertido en esta causa la gran cantidad, ustedes saben, en la jerga vulgar se dice chicanas procesales, excepción de defecto legal. Bueno, la cuestión es que Repsol, ASUPA, con esas chicanas consiguió el objetivo. ¿Cuál fue? Se ordinalizó el amparo. Y entonces está en etapa de producción de prueba y todavía no hay sentencia. El hecho fue del 2002. Entonces, entiendo que lo que quiere Escazú, que la justicia de larga data, los procesos que no terminan nunca, no es justicia. En materia ambiental, la justicia puede ser rápida. Fíjense en el caso mío, yo apliqué, cuando clausuré River por el espectáculo de esta banda metálica, no fue apliqué el principio precautorio como cautelar. ¿Y qué dije? Que no habían hecho el estudio de evaluación de impacto ambiental, ni tenían el certificado de aptitud ambiental por la Agencia de Protección Ambiental, en incumplimiento del artículo 30. Y como la Ley General del Ambiente no es como el principio 15 de Río, que fue puesto por las grandes potencias para que nunca se cumpla, porque dice, en falta de incertidumbre científica absoluta. Eso es inaplicable, porque yo le pago a un investigador que diga B cuando todo el mundo dice A, y hasta que no todo el mundo diga A no hay incertidumbre científica absoluta. Hay más operativo, y por eso lo pude aplicar, porque nuestra Ley General del Ambiente habla falta de información e incertidumbre científica, no absoluta. Entonces, la operatividad de la norma es fundamental. La aplicación, bueno, yo como juez ambiental, ¿qué hice? Me fui a ver un recital para poder, porque del expediente no me surgían ruidos molestos. Y no, eran las vibraciones, el sismo asistido del pogo. Yo tenía que ir a ver el recital y ver qué era el pogo, que yo estoy acostumbrado a los recitales de Luis Miguel, de Julio Iglesias, sentadito en el césped, y no sabía la locura que es el pogo, que ya es peligroso aunque no cause sismo asistido. Pero ahí, en un freático como de River, ganado al río, producía sismo asistido de escala 6 telúrica a 1,5 kilómetros. Y apliqué el principio precautorio y luego fue pedagógico el fallo, porque el gobierno empezó a hacer estudios de cobertores para mitigar el impacto del pogo. Entonces, ven de alguna manera cómo el derecho hay que bajarlo a la realidad. Bueno, esto es lo que apunta Escazú. Esperemos que en el futuro tengamos normas rápidas que incluyan a los vulnerables, como dijo la doctora Lampollo. Ellos también tienen derecho al acceso a la jurisdicción.
Bueno, muchas gracias a los expositores, muchas gracias a ustedes, a los participantes, y de esta manera damos por concluida esta presentación.